si eres renacido y haces estas cosas, serás victorioso siempre cuando impartas sanidad. Y estos son solamente principios generales. Como vemos, para las cosas del Espíritu de Dios no hay ley, no hay norma, pero este es el patrón general que vemos en las Escrituras. Mateo 9, 32 y 33. Saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la multitud se maravilló, diciendo, nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Dios nos dio ese poder a nosotros también. Dios nos está queriendo decir algo aquí. El patrón de creencia en acción por parte de aquellos que necesitaban recibir sanidad, o de los familiares y amigos de ellos, continúa manifiesto en todos estos registros del poder de la sanidad que procede de Dios, y que también mora en nosotros. Ellos le trajeron a Jesús un hombre poseído con un demonio. Tengo por cierto que debió de haber habido gente poseída por demonios en muchos de los hogares en aquella ciudad. Sin embargo, Jesús no se dirigió a ninguna de sus casas para sanarlos. En esta ocasión Jesús sanó únicamente a todo aquel que fue llevado hasta él. Todo el que tal vez fuera llevado hasta Jesús por sus propios parientes o amigos íntimos. A su vez, aquellos que le llevaron a este hombre endemoniado hasta Jesús debieron de haber tenido un gran deseo de ver a este hombre en libertad, a este hombre al que ellos querían, al que ellos amaban, en libertad de aquello que lo oprimía. Y se habían dado cuenta que no era algo normal, que era algo espiritual y malo, y que le impedía hablar, que en este caso era la presencia de un espíritu maligno, de un demonio. Estos hombres tenían una gran expectación y creencia de que Jesús podía sanar a su compañero. Veamos ahora uno de los pocos casos excepcionales en los que Dios nos muestra que una sanidad fue proporcionada a alguien que no acudió por su propia iniciativa, o la de sus parientes, al sanador, para pedirle su propia sanidad. Aquí Jesús mismo toma la iniciativa de sanar a una persona específica, a un ciego de nacimiento. ¿Recuerdan la profecía de Isaías que indicaba que el verdadero Mesías sería capaz de sanar a los ciegos? Pues aquí está otro registro de ese cumplimiento, siendo Jesús quien tomó la iniciativa, seguramente que por revelación de Dios. Algo percibió. En Juan 9, vamos a leer los versos 1, 6 y 7 y 11. Y pasando Jesús, vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Esto dicho, Jesús escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo sobre los ojos del ciego, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo declaras, enviado. Y fue entonces y se lavó, y volvió viendo. Respondió él y dijo, un hombre que se llama Jesús hizo lodo, y me untó los ojos, y me dijo, ve al estanque de Siloé, al estanque del enviado, y lávate. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Aquí Jesús se encuentra con un hombre ciego, camina hasta él, y le pide al hombre ciego que tome cierta acción. Este pasaje no dice que el ciego de nacimiento creyó inicialmente para recibir su sanidad. Sin embargo, podemos ver que el ciego no protestó en contra de aquello que Jesús estaba colocando sobre sus ojos. Tampoco protestó ante la petición que le hizo Jesús de que se fuera a lavar los ojos al estanque de Siloé, ubicado al extremo sur de Jerusalén. Este ciego de nacimiento aceptó todo lo que Jesucristo hizo y dijo. El ciego entonces debió de haber creído en aquello que Jesús le pidió que hiciera, y lo hizo obedientemente. Jesucristo ni siquiera fue guiando al ciego de la mano. Esa era una forma para él de ver la intensidad del deseo, y que el ciego lo iba a hacer por sí solo. Y lo hizo obedientemente, aun cuando aquel fuera un día de reposo. Lo hizo en un sábado. Llevar cualquier actividad en el día de reposo era considerado por los líderes religiosos de aquel entonces como un gran pecado. El ciego obedeció y actuó exactamente como Jesús le dijo que hiciera, sin temor a ser discriminado o rechazado por los líderes de la sinagoga porque estaba haciendo alguna actividad en sábado, sin importarle el posible ostracismo que recibiría, y que de hecho recibió al ser expulsado de la sinagoga. Qué triste acto de los religiosos que son ciegos, líderes religiosos. Juan 9, 34 y 35.
Entonces el ciego regresó del estanque de Siloé viendo. Esta es una excepción al claro patrón que vemos en la mayoría de las situaciones de sanidad efectuadas por Jesucristo. Es decir, que normalmente aquellos que necesitaban su sanidad acudían a Jesús para ser sanados. ¿Cómo supo Jesús que este hombre creería y haría exactamente lo que Jesús le pidió que hiciera? Jesús debe de haber sabido de alguna forma que ese ciego de nacimiento tenía la suficiente creencia como para recibir la vista, y quizás Dios mismo le reveló esa información a Jesucristo mediante revelación. Normalmente se asume aquí la presencia de revelación de Dios, ya que no se percibe que el ciego mismo haya tomado una previa acción creyente, aunque tomó una firme acción creyente posterior a ello. Juan 9:38. El principio es que tú observas atentamente, indagas, preguntas, te cercioras lo más y mejor posible, con tus 5 sentidos, acerca de la creencia de la gente. Si no es posible enterarnos de ello por nuestros 5 sentidos naturales, entonces le preguntamos a Dios, ya que Dios jamás está demasiado lejos u ocupado como para echarnos una mano y revelarnos los detalles necesarios. Y esa es parte del trabajo de Dios. Esa es parte del negocio en el que Dios mismo está involucrado como socio y como superior nuestro. Y entonces los milagros y las sanidades se presentan. Nosotros nunca nos olvidamos de que Dios nos respalda. Dios está allí por nosotros. Pablo también fue capaz de llevar a cabo poderosas señales, como cuando le dijo a toda voz al hombre de Listra que estaba imposibilitado de sus pies, semejante al caso de la primera sanidad llevada a cabo por Pedro y Juan después del día de Pentecostés. Ese hombre en Listra era cojo de nacimiento, Hechos 14, del 7 al 10, y allí predicaban el Evangelio. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, y jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para ser sanado, Pablo vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. 5 palabras solamente dichas por Pablo. Levántate derecho sobre tus pies. Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado, es decir, Pablo muy posiblemente por revelación de Dios lo supo, o percibió por esa sensibilidad que tienen los que tienen el corazón de servicio. Lo supo y le gritó a dicho hombre, levántate derecho sobre tus pies, en Hechos 14:10. Pablo percibió que ese hombre tenía la suficiente creencia como para ser sanado. Aquí tampoco, como en ninguno de los casos anteriores, hubo necesidad de oración. Pablo ni siquiera tuvo la necesidad de tocar al enfermo. Pablo simplemente exigió la acción requerida por parte del hombre cojo, quien de inmediato saltó y anduvo. Otra impactante observación es que Dios le mostró a Pablo la situación, de tal forma que Pablo ni siquiera tuvo la necesidad de usar el nombre de Jesucristo. Tenía a Cristo por dentro, el poder del Espíritu de Dios, Cristo en nosotros. Pablo usó la autoridad de Cristo para efectuar esta sanidad, autoridad que ahora era parte de la autoridad inherente concedida por Dios a Pablo mismo. El poder desde lo alto estaba en Pablo igualmente si pronunciaba o si no pronunciaba la fórmula religiosa de decir en el nombre de Jesucristo. No es esta fórmula religiosa en sí la que nos da el poder. No es un mantra mágico. Es tener el poder genuino por dentro nuestro, al haber renacido y aceptado a Jesús como Señor nuestro y creído en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, lo que nos ha dado el poder espiritual, la salvación y la gloria. Es tener la autoridad por dentro nuestro, no la expresión religiosa externa, lo que realmente nos permite traer la sanidad de las gentes. Este es también un registro extraordinario en el que una persona en necesidad de sanidad, en vez de acudir al sanador, el sanador mismo, Pablo en este caso, comenzó a sanarle. Este registro dice que Pablo predicó el Evangelio, y creo firmemente que uno de los tópicos que Pablo enseñó en ese entonces fue el de que la completa sanidad física estaba disponible como parte del don de Dios, que Jesucristo había venido a sanar a los enfermos, que Jesucristo era el Rey de Reyes y que su reino estaba por venir, donde la sanidad iba a ser la norma y no la excepción. Este cojo de nacimiento debió de haber escuchado eso,
y entonces tuvo la creencia necesaria para ser sanado.